A partir de este momento se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores Ángel y Melanie Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua, Cristo Jesús. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a cantarte a ti, Señor, para recibir la palabra. A ti, Yeshua, Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre. Somos tu iglesia, somos tu novia, preparándonos para la boda del Cordero. Saltando entre los montes de Jerusalén, soy tu novia apasionada que te espera para danzar. Soy tu novia, que te espera para danzar. Ven saltando entre los montes de Jerusalén. Soy tu novia apasionada que te espera para danzar. Yeshua, Yeshua.
Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Sí, Señor, vamos a beber de tu palabra, de tu bendición tan hermosa, Señor, tan hermosa. Vamos a orar todos juntos para recibir la palabra. Te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua Cristo Jesús, por haber dado la vida por nosotros. Gracias, Yeshua Cristo Jesús, por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Por habernos enviado el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Gracias, Espíritu Santo, por sellarnos para vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, por sellarnos para vida eterna. Y morar en nuestros corazones. Y morar en nuestros corazones. Amén. Amén. En este momento, queridos hermanos, vamos a pedir. Cada uno que está en oración del otro lado, y nuestro Padre que ve en lo secreto nos va a recompensar en público para testimonio. En Mateo 6:8 dice: Él sabe lo que necesitamos, solamente tenemos que pedirle, queridos hermanos. Cada uno de vosotros que está del otro lado, mientras estoy hablando en oración, pidan porque la Biblia nos enseña, el Señor nos enseña, el Espíritu Santo, pidan y se os dará. Sí, Padre, derrama esa bendición en este hermano, hermana que está esperando recibir lo que quiere recibir. Si está esperando recibir sanación en su cuerpo por un ataque espiritual, en alguna enfermedad, que en el nombre de Yeshua el Espíritu Santo haga la obra y sea sana en esta hora, Padre Celestial. Si hay problemas financieros, económicos, Padre, abre esa puerta, ese canal de bendición, ese contacto para que haya una entrada en las finanzas, para que lleguen a ser cabeza y no cola prestamistas, sino deudores, Señor. Si hay un problema matrimonial, restaura, Padre, en el nombre de Yeshua Cristo Jesús. Si hay un problema entre padres y hijos, Señor, restáuralo, Señor, para que no se contriste al Espíritu Santo con griterías y con enojos, Señor. Ayúdalo, Señor, para que todos podamos dar esos frutos, que seamos esos vasos que el Señor necesita para que Él esté en nosotros, Padre. En el nombre de Yeshua Cristo Jesús, todos estos pedidos, Señor, están siendo puestos en tus manos, Señor. Si hay enemigos que te estén atacando, peleas con alguien, ya sea con un vecino, con un ser querido, toma control y dominio, Señor, en la vida de las personas. Tu palabra dice que el enemigo caerá frente a tus narices, caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, ningún mal tocará en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, gracias porque tú nos escuchas, porque Yeshua nos dio esa paternidad y nos ha dejado el Consolador para que nos esté guiando espiritualmente. Él nos dejó un mandamiento en Mateo 6 y en Lucas 11. Vosotros pues oraréis así, le dijo cómo tenían que orar en plural y no en singular para cuando estén reunidos. Y acá hay muchas personas, acá estamos en plural a través de la radio y lo vamos a hacer en hebreo y lo vamos a traducir en castellano para la gloria de nuestro Señor. Avinu Shabashamashi. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos el pan de cada día, perdona nuestros pecados como perdonamos a los que nos ofenden, que no caigamos en tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Todos juntos vamos a decir: bendecimos tu santo nombre, Señor. Bendecimos tu santo nombre, porque Señor. de ti vienen las bendiciones. Porque de ti vienen las bendiciones. Para mí toda mi casa. Para mí toda mi casa. Toda mi familia. Toda mi familia. Toda la familia de la fe. Toda la familia de la fe. Nuestras finanzas. Nuestras finanzas. Nuestro entorno. Nuestro entorno. Todo lo ponemos en tu mano. Todo lo ponemos en tu mano. Porque a través de la oración que hicimos. Porque a través de la oración que hicimos. Se va a hacer tu voluntad. Se va a hacer tu voluntad. Tu reino estará entre nosotros. Tu reino estará entre nosotros. Nuestros pecados son perdonados. Nuestros pecados son perdonados. Y somos libres del mal. Somos libres del mal. Amén. 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 Queridos hermanos, vamos a recibir la palabra del Señor con el aleluya, en donde la palabra del Señor, a través de la consigna que hemos estado anunciando,
en donde nos va a llevar a una enseñanza. La consigna del día es, mi esposa lo va a anotar para que lo vaya diciendo, bíblicamente, a nuestros tesoros que es Yeshua Cristo Jesús. ¿En qué tipo de vasos lo tenemos? ¿Sí? Bíblicamente, a nuestro tesoro que es Yeshua Cristo Jesús, ¿en qué tipo de vasos lo tenemos? La respuesta está en la Sagrada Escritura, queridos hermanos, en 2 de Corintios capítulo 4. La vamos a compartir en el nombre de Yeshua Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dice así la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 4, versículo, pónganse de este lado, querido, versículo 7, atentos, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿En vasos de qué, hermano? De barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es palabra del Señor en el Espíritu y damos gloria a su palabra. Amén, queridos hermanos. Amén. Qué hermosa respuesta de parte de nuestro Señor. ¿Para quién? Para todos nosotros que estamos acá compartiendo en este día este mensaje tan hermoso de la palabra del Señor. Gracias a la gente que nos sigue a través de YouTube. Gracias por estar ahí y a los que comparten los enlaces, las enseñanzas y todos los que nos hacen llegar el agradecimiento. Estamos para servir al Señor. Queridos hermanos, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, vemos que él está haciendo mención acá a los corintios diciendo, pero tenemos este tesoro. ¿Quién es el tesoro que tenemos? Es decir, él está diciendo que tengo al Señor, tengo a Yeshua, tengo a su Espíritu Santo, tengo el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y qué tengo que decir yo? Lo mismo. ¿Qué tenemos que decir nosotros? Lo mismo. Que tenemos ese tesoro, lo tenemos, está en nosotros. Porque si no tengo ese tesoro no podría predicar y no sentiría el dar tampoco. Entonces, el apóstol Pablo estaba dando de todo lo que él tenía para dar. El apóstol Pablo, siendo merecedor de que el obrero diera su salario, como no conocían del Señor los gentiles, él se dedicó a trabajar. Como yo estoy trabajando y muchos pastores trabajamos, pudiendo vivir del evangelio, sin embargo trabajamos hasta que Dios nos demande más y vaya creciendo y estemos más al 100%. Pero él también tuvo que pasar por eso. Pero él está haciendo mención que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Pero por qué hace mención diciendo en vasos de barro? Ese es el día de hoy el mensaje. ¿Por qué en vasos de barro? Porque la consigna es bíblicamente... La consigna es, bíblicamente, nuestro tesoro que es Yeshua Cristo Jesús. ¿En qué tipo de vaso lo tenemos? ¿En qué tipo de vaso lo tenemos? Y vemos que lo tenemos en vaso de barro. ¿Cómo es un vaso de barro, amor? Un vaso de barro es frágil. Es frágil. Es decir, se puede romper en algún momento. Claro. Entonces es para que nadie se vanaglorie cuando vaya a predicar o vaya a un evento, vaya a predicar la palabra, tanto en la iglesia, en la radio. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿De quién es el poder que estamos compartiendo? De Dios. Todos los textos bíblicos que citamos, ¿de quiénes son? De Dios. Todo lo que uno puede transmitir a través de estos diales en la congregación, para que ningún hombre se exalte en ninguna manera, la excelencia del poder sea de Dios. Entonces termina diciendo, y no de nosotros, y no de nosotros, que el poder absoluto sea de Dios y no de nosotros. Si vamos al principio, vemos en el principio que Dios nos ha creado a nosotros del polvo y del barro. Crea la humanidad. Y Dios quería que todo el poder y la excelencia sea de Él y que sus primeros hijos, Adán y Eva, escuchen a Él. Pero sin embargo la vemos a Eva en el capítulo 3, que escuchó al árbol del mal. Entonces vemos que hay que tener cuidado qué escuchamos o a quién escuchamos. En Juan 7, versículo 18, el Señor dijo, porque los que hablan por su propia cuenta, su propia vanagloria van a buscar. Pero los que hablan por el Espíritu y por la palabra de Dios, esos son los verdaderos. En Juan 14, 24, Él dijo, las palabras que yo os hablo, dijo Yeshua, no son mías, sino del Padre que me envió. Y en ese momento, Él era un vaso de barro. Yeshua caminando en la tierra frágil, Él oró 3 veces en el monte de los Olivos diciendo,
Padre, el espíritu está dispuesto, la carne es débil, porque el verbo se hizo carne, Juan 1:14, y al ser carne sabía, él lloró, él tuvo hambre, él tuvo sed, él sintió cosas como humano, porque era espíritu, pero se hizo carne por nosotros. ¿Para qué? Para crucificar en la cruz la carne del pecado, es decir, él ha cargado nuestros pecados. Pero era un vaso frágil hasta que resucita entre los muertos y ya pasa a ser el todopoderoso, y el poder de Dios estaba en él. Amén. El apóstol Pablo desconocía eso y perseguía al Señor para destruirlo, hasta que tiene un encuentro con Dios en Hechos capítulo 9 y lo transforma para trabajar para él. Pero era tan poderoso un conocimiento que luego ya no quiere predicar de lo que él pensaba, sino que él quería predicar de lo que Yeshua, Cristo Jesús, le mandó que predique. Y lo que tenía que predicar eran las buenas nuevas. Lo que tenía que predicar era la gracia y la salvación y la bendición, el den y se os dará. Todo Amén. eso habla el apóstol Pablo, de bendiciones, de libertad, mensajes de nuestro Señor. Esta palabra me llevó a Romanos capítulo 9. Vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza y espero que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Como siempre les digo, ¿están preparados para más? ¿Qué nos dice acá? Empezamos a buscar ya las confirmaciones. Romanos capítulo 9, versículo 20, amor. Vamos a ver qué nos dice el versículo 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Ajá. Dirá el vaso de barro Este signo de pregunta al que dice, lo formó, ajá. ¿por qué me has hecho así? Ay, no más. Más antes, oh hombre, signo de pregunta, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Es como que hemos leído al principio en Mateo 20:15. ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer si hago con lo mío lo que quiero? ¿Verdad? Acá está diciendo, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alteres contra Dios? ¿De qué forma? Dirá el vaso de barro. ¿Vaso de qué? De barro. ¿Y la consigna de qué habla? A nuestros tesoros que hay Yeshua Cristo Jesús, ¿qué tipo ¿En de qué barro lo tipo de tenemos? vaso, El vaso en lo qué tipo de tenemos. vaso lo tenemos? Entonces dice, dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Cómo vaso de barro? Lo que está diciendo en el Espíritu, tú hombre frágil, que te crees fuerte, pero que te puedes quebrar en cualquier momento. Pero hay un mensaje, el por qué Dios nos manda y pone ejemplo del vaso de barro, porque hay algo muy importante en el vaso de barro. Pero eso lo vamos a saber después, ahora todavía no. Pero sé que están escuchando ahí y van a entender espiritualmente por qué el Espíritu Santo nos pone en una posición de vaso de barro. Ah, mira vos. Y luego dice, signo de pregunta, porque me has hecho... Quiero que vayas yendo a Isaías capítulo 29, amor. Dice, porque me has hecho ¿Por así. qué me has hecho así? No, yo estoy diciendo eso. Yo te digo a vos, amor, que vayas a Isaías. Entonces dice acá, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Mira, mi amor, ¿qué ves en mí? La miro a Esther, ¿qué veo en Esther? ¿Qué veo en Noé? Algunos se quejan de cómo fue formado. Ay, Señor, no me gustó la oreja, no me gustó la nariz que tengo, no me gustó esto, no me gustó aquello, no me gusta mi voz, no me gusta. Y empezamos. Pero dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios nos hizo como Él nos quiere hacer, porque del vientre de nuestra madre nos ha formado. Pero pastor, ¿por qué usted es así? En ciertas áreas soy de la forma de que Dios quiere que sea, pero cuando ya entra la parte del hombre, dejo de ser de esa forma para ser como yo quiero ser. Entonces estoy haciendo cosas que no tengo que hacer ¿pero por qué? Vamos a ver qué dice Isaías 29, versículo 16. Dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, Ajá. no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la formó, no entiendo? O sea, ¿podemos nosotros mandar a Dios? ¿Podemos decirle a Dios, esto está bien, esto está mal? ¿O Dios hace como Él quiere, cuando quiere? Dios hace como Él quiere, cuando quiere. Exactamente. Y ahora Romano, en el mismo capítulo 9, pero el versículo 21, dice lo siguiente. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahí está. Entonces, ¿qué dice la consigna? Escuchen esto. Bíblicamente, a nuestro tesoro que es Yeshua Cristo Jesús, ¿en qué tipo de vaso lo tenemos?
Pablo dice que lo tiene en vaso de barro. Pero acá vemos que dice, o no tienes potestad del alfarero sobre el barro, o sea, sobre el vaso, que somos el recipiente, porque vaso indica un recipiente, para hacer de la misma masa, escuchen, esto es fuerte lo que dice acá, un vaso para honra y otro para deshonra. Entonces, ¿cuál sería un vaso de deshonra y cuál sería un vaso de honra? El apóstol Pablo primero era un vaso de deshonra, porque perseguía al Señor para destruirlo hasta que tiene un encuentro con Él y luego pasa a ser un vaso de honra, un instrumento de Dios. Pero al mismo tiempo, un instrumento frágil. Él mismo reconoce que se le fue dado un aguijón para que no se exalte ni se vanaglorie. Entonces vemos que espiritualmente también tenemos un vaso de honra a todos aquellos que aman al Señor, piensan en el Señor, tienen temor de Dios, se acercan a Dios, ayudan a los hombres, a las mujeres de Dios, colaboran con las cosas de Dios. Pero los vasos que son de deshonra solamente van a buscar destruir las cosas de Dios. ¿Entiende? Destruir las cosas de Dios. Van a buscar van a ser usados por Satanás para hacer piedra de tropiezo en todas las áreas, en todos los sentidos, para con las cosas de Dios. Escuchen lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 20. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios. Cuando habla de una casa grande, es a todo lo que forman el cuerpo, o sea, a la iglesia. No solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Deshonrosos, vasos de honras y vasos de deshonra. Lo que el Espíritu Santo está diciendo, que dentro de una iglesia va a haber, dentro de la iglesia del Señor estaban los fariseos que perseguían al Señor, y también estaban los que eran que eran destinados a ser vasos de honra, pero había vasos de deshonra. Usted va a saber en qué puesto está. Miren, lo vuelvo a leer, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro. Número 1, oro. Número 2, plata. Número 3, madera. ¿En qué puesto está el de barro? En el último. Digan conmigo, los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. En el último. Porque muchos se creen oro, se creen más importante, valgo más. Y están los que se creen plata. Y están los que se creen de madera. Pero están los que son como Pablo, o lo que tenemos que ser nosotros. Señor, yo soy un vaso de barro. Digan conmigo, Señor. Señor. Con ganas, ¿eh? Señor. Señor. Somos un vaso de barro. Somos un vaso de barro. Somos frágiles. Somos frágiles. Pero fuertes. Pero fuertes. Amén. Frágiles pero fuertes. Bueno, ahora vamos a entender. Entonces vemos que dice... hay utensilios de oro, hay de plata y también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. Esto es como para agarrar una base y hacer una prédica, pero no es este el enfoque. Solamente son ejemplos. Pero esto lo está confirmando Efesios capítulo 2, versículo 10, porque lo dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ah, para que anduviésemos en ellas. O sea, ¿estamos trabajando o no estamos trabajando para Dios? Amén. Miren, vasos de honra o de deshonra, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. O sea, Dios mismo, como dice anteriormente, Romanos 9:21, Él creó vasos, dice, para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra. O sea, Dios es el que permite que exista Satanás, porque Dios lo creó a Satanás. Pero Dios también creó a Yeshua y Dios creó a la humanidad. Y Dios es el que permitió que el faraón tenga duro el corazón para mostrar su poder. Dios es el que permitió que la mujer samaritana sea lo que sea para luego mostrar que Él puede cambiar a las personas. Dios es el que permitió en Juan 9 que el ciego esté ciego para manifestar la gloria de Dios. Amén. Dios es el que permitió que el centurión venga y diga: yo tengo poder en la palabra para decirle que haga esto. Por lo tanto, si tú tienes la palabra de Dios, tienes poder para que mis siervos se sanen. O sea, Dios moviendo y haciendo como Él quiere, donde quiere y cuando quiere. Amén. Escúchame tú.
Porque somos hechuras suyas, creados en Yeshua Cristo Jesús para buenas obras. Hay que concentrarse en buenas obras. Pero no somos salvos por obra. Pero no somos salvos por obras para con el mundo, pero sí para con obras para con Dios. Amén, amén. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿En qué? En buenas obras. Amén. ¿Estamos haciendo buena obra acá? Amén. ¿Estamos llevando la palabra? Sí. Amén. ¿Estamos bendiciendo también las finanzas? Sí. Todo es buena obra porque lo hacemos en el nombre de nuestro Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra barro? Vasos de barro. Los vasos pueden ser, pueden recibir, o sea, un vaso puede ser lleno y rebosar con algo. Concéntrense, ahora nos vamos a encontrar en un vaso. Echas algo dentro de un vaso, ¿verdad? En este caso, espiritualmente, nosotros como vaso hemos recibido el Espíritu Santo. Por eso el Salmo 23:5 dice, mi copa está rebosante. Amén. Debido a que somos de barro, somos débiles y limitados. O sea, el cristiano, el apóstol Pablo está haciéndole notar que muchos en ese tiempo se estaban queriendo hacer los poderosos porque trabajaban para Dios. Pero ese poder le estaba haciendo notar que era limitado porque eran vasos de barro. Y teníamos que declararnos vasos de barro para no tener soberbia, para no querer ser más con Dios, más que Dios, perdón. ¿Por qué? Porque vemos que se ha levantado una generación que ya directamente quieren concentrar el poder en el hombre y no en que Dios está en ese hombre. Y eso es peligroso. Entonces, cuando nosotros vemos a un hombre de Dios, tenemos que ver el reflejo de Dios en ese hombre. Pero ¿cómo lo vamos a ver cuando, Jesús es el ejemplo de cómo él actuaba? Jesús se enojaba también, pero por el celo de mi casa solamente. Le decía serpiente ¿a quién? A los fariseos, no a los de la fe. Entonces yo puedo decir serpiente a alguien o apártate de mí, Satanás, lo digo con autoridad porque me respalda la Biblia, porque Dios, si hay algo que no le gusta, es el fariseísmo. Los evangelios todo el tiempo lo vemos al Señor enojado con los fariseos, no con los que tienen fe, no con los que escuchan la palabra de Dios. No con los mundanos tampoco. Y a los mundanos los quería traer, los quería conquistar de alguna forma, hacía cosas, mostraba poder para atraerlos, pero era para que después vean la fe. ¿Entienden, queridos hermanos? Miren esto, yo le decía a un hermano, mira, una persona puede estar escuchando la radio y de repente escucha que hay un sorteo y gana y va a la iglesia, pero nunca escuchó palabra. Y justo escuchó la palabra y fue transformado. Ahí mostró lo que dijo el Señor, que seamos astutos. El apóstol Pablo era así. Con los judíos me hago como judío, con el católico como un católico, con este que me hago de todo, con todo para ganar almas con el Señor. O sea, buscando la astucia de ganar almas para Dios, para mostrarle la palabra de Dios. Y acá se está predicando a través de la radio la palabra de Dios. No es que no se predica la palabra de Dios. Están los que quieren escuchar la palabra de Dios, están los que van a mirar la paja, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué somos? Somos débiles, somos frágiles. No obstante, Dios nos creó como vasos, ¿para qué? ¿Por qué Dios nos creó como vasos de barro? ¿Saben para qué? ¿Saben para qué? ¿Saben para qué? ¿Saben para qué, hermano? Para contenernos. Vamos a los ejemplos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, porque esto se va a poner bueno. ¿Están preparados para más? Amén. Se va a poner muy bueno, ¿eh? 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 dice lo siguiente. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ajá, y mira que yo andaba por ahí cantando cuarteto. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Para avergonzar a los fuertes. Yo ni siquiera me sabía un texto bíblico, a la vejez viruela. A los 36 años conocí al Señor. Pero ya, miren todo el tiempo que perdí por andar en el mundo. Pero me encontré con muchos que dicen, vos me querés enseñar a mí hace 30 años que yo predico el evangelio y vos recién empezaste. Lo mismo pasaba con los fariseos. Los fariseos le atacaban a Pedro, a Juan y a todos los primeros hombres que Dios levantó porque decían, pero estos no estudian la Torá, no conocen la ley de Moisés. Pero el Señor vino a poner el vino en odres nuevos, y aquellos que se creían sabios como Nicodemo, que no entendía, Juan 3, versículo 10, eres tu maestro y no entiende estas cosas. Sin embargo, se derramó el conocimiento en los débiles. En Hechos 2 fue derramado el Espíritu Santo en aquellos y en nosotros los gentiles que no sabíamos nada de la ley. Miren cómo
como confirma Job capítulo 10. Job capítulo 10, versículo 8 y 9. Tus manos me hicieron y me formaron. Ajá. Y luego te vuelves y me deshaces. Para. Esto sí que es fuerte. Porque si vemos a Job capítulo 1, que era un hombre del agrado de Dios, que luego Satanás permite Dios que lo ataque, probado, pero él en esa prueba que pierde los bienes, pierde los hijos, él no repuda a Dios, sino que dice, Dios da y Dios quita. Luego en el capítulo 12 de enfermedades, desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, todo encima la mujer en contra, y aún así él mantenía la fe. Claro que después, en el transcurso de todos los capítulos hasta el capítulo 42, se queja del mismo, de haber nacido, etcétera, pero nunca lo puso a Dios como algo que personas que dicen, pero Dios ¿y a dónde está Dios con esto? ¿Y dónde está Dios? Pero ¿qué dice? Léelo completo de nuevo, amor. Me escuchan lo que dice la palabra del Señor. Tus manos me hicieron y me formaron. Ajá. Y luego te vuelves y me deshaces. ¿Cuántas veces algunos nos sentimos deshechos? Acuérdate. ¿Saben qué, hermano? Cuando nos sentimos deshechos, que usted dijo que estaba deprimida, es porque Dios te quiere volver a hacer de nuevo. Amén. Te tienes que dejar moldear en las manos del alfarero. ¿Pero por qué estoy pasando por esto? Gloria a Dios, porque el Señor se está manifestando. Quiere cambiar tu vida, y cuando hay un cambio va a pasar cosas. ¿O acaso cuando se está arreglando una casa, primero no se la desarma por todos lados? Que todo parece desordenado, hay golpes, martillazos, duele todo. Pero cuando está terminada la obra, qué hermosa que es. ¿Qué dice luego el versículo? Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Ay, no más. Acuérdate, dice el versículo 9, que como a barro, ¿por qué dice? Porque nos está llevando a Génesis 2:7. Dice, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿Por qué? Porque en Génesis 2:19 dice, polvo eres y al polvo volverás. O sea, el poder está en Dios de hacer como Él quiere lo que Él ha formado, porque es de Él. Pero Él, si quiere, nos hace de nuevo, y con Yeshua Cristo Jesús vino para hacernos de nuevas criaturas. Amén. Ahora, ¿qué dice Génesis 2:7 que confirma lo que estamos hablando? Entonces nuestro Padre Dios formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Van entendiendo? El Señor toma de esta tierra, de este planeta, pero del polvo de la tierra. ¿O no le hemos visto a nuestro Señor que escupió en la tierra e hizo barro y le puso en los ojos al ciego? Haciéndole notar al ciego y a la humanidad que somos vasos de barro. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? Bíblicamente, a nuestro tesoro que es Yeshua Cristo Jesús, ¿en qué tipo de vaso lo tenemos? A lo que se están sumando. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la base? ¿Qué dice quería estar en la base? En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Porque Él nos ha formado. Él sopló en nosotros. Pero cuando Él sopla, ahora veía Juan 20, cuando Él sopla en nosotros aliento de vida y crea al hombre, el hombre peca. Pero cuando resucita el Señor el día domingo, el primer día de la semana, se le aparece a los discípulos y le dice, pasa a vosotros. Pero en el versículo 22 de Juan capítulo 20, ¿qué dice? Escuchen cómo confirma Génesis 2:7. Y habiendo dicho esto, sopló y le ¿Qué dijo, hizo? Sopló. Vuelve a soplar. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hermano, aumenten la radio. Reciban el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Es decir, estoy soplando. El Dios está diciendo, a través de este loquito que está predicando ahí, y Ángel Ferreira, que lo saqué del mundo, que no tenía ni un conocimiento de un texto bíblico, ahora está soplando. Amén. Y sopló y dijo, reciban al Espíritu. ¿Pero por qué? Porque Dios nos quiere formar de nuevo. Y la única forma de ser formados es a través de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17 y 18. Ahí dice, Él dice que es Padre de las luces y que nos hizo nacer por su palabra. Amén, amén. Sí, gracias, Señor. Porque Él es el verbo. Un matecito, por favor.
Un matecito, querido. Me trae un matecito. Entonces, bíblicamente, a nuestro tesoro que Yeshua Cristo Jesús. ¿En qué tipo de vasos? ¿En qué tipo de vasos? ¿En qué tipo de vaso lo tenemos? Y la Biblia nos está mostrando. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Este tesoro que es nuestro Señor y Salvador. Miren esto. Miren, acá hay una confirmación. Este lo dejé para el último. Porque es muy fuerte lo que van a escuchar ahora. Y ahora van a entender mucho esta parábola. ¿Están preparados para más? Amén. A ver de nuevo. ¿Están preparados para más? Amén. Mateo capítulo 13, versículo 14. Pero lea primero usted la base, mire. Mateo capítulo 13, versículo 44, perdón, no 14. Mateo 13, 44. Escuchen primero la base de 2 Corintios 4, 7. Dice así. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y qué dice Mateo 13, 44? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora, ¿quieren saber por qué Dios nos tiene como vaso de barro? Esto Amén. Mucha gente no sabe, pero investiguen. Las personas de buena posición económica guardaban sus tesoros y debajo de la tierra en vasos de barro, en vasijas de barro, porque eran las que más conservaban por largo tiempo al tesoro. Digan conmigo, tenemos que conservar al Señor. Tenemos que conservar al Señor Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Hasta su venida. Hasta su venida. Por eso Pablo dijo. Pero tenemos este tesoro. En vasos de barro. En vasos de barro. Porque un vaso de barro. Es el que más dura. Cuando guardamos un tesoro. Den la gloria al Señor. Eso seguramente no lo sabían. Entonces acá vemos el por qué él hace esta parábola y dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿En qué? En un vaso de barro. ¿En dónde? En un campo. Ahora, en el campo, ¿qué hay? Tierra. Y si llueve, se hace barro. Y si se mezcla barro con barro, bueno, no hay problema, lo va a conservar. El cual un hombre haya, dice, digamos, gracias Señor por habernos encontrado. Gracias Señor por habernos encontrado. Y lo esconde de nuevo. Ahora digamos, somos el tesoro del Señor. Somos el tesoro del Señor. Él nos tiene guardados. Pero nosotros los tenemos guardado a Él. Como vaso de barro. Como vasos de barro. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y lo compra. Y compra aquel campo. Digan conmigo, el Señor nos ha comprado con su preciosa sangre. Hubo un gran precio. Él ha pagado. Romanos 6:23. La paga de pecado es muerte. Él pagó por nosotros. Él ha dado la vida por nosotros. Él ha comprado este campo. Somos su tesoro. Pero Él es nuestro tesoro. Y nosotros somos ese vaso de barro. Como lo dijo el apóstol Pablo. Para conservar al Señor dentro de nosotros. Para no perder al Espíritu Santo. ¿Cuál es el título de la enseñanza? ¿Quieren saber cuál es el título de la enseñanza? Amén. ¿Están preparados para más? Amén. El título de la enseñanza viene con textos bíblicos. Y voy a poner esta melodía para darle el título, porque siempre lo dejamos para el final. ¿Por qué lo dejamos para el final? Porque el Señor siempre lo mejor lo dejó para el final. Amén. ¿Cómo es que en estas bodas sirven mejor vino en el final? Siempre lo mejor va a venir para nuestras vidas. Amén, amén. Gracias. Lo mejor siempre va a venir para nuestras vidas. El título de hoy, queridos hermanos, basado en lo que estamos hablando de vasos de barro, es, ¿lo decimos todos juntos? Digan conmigo: vasos de barro frágiles. Vasos de barro frágiles. Con fuerza digan, Pero fuertes. Contigo, Señor. Contigo, Señor. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Yeshua Cristo Jesús que me fortalece. Segunda de Corintios 12:10. Digan conmigo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Acá estamos, Señor. Acá estamos, Señor, llevando tu palabra. Sí, Padre. Y mostrándole a todos, que tenemos un tesoro dentro de nosotros, que eres tú, Señor, que es tu Espíritu Santo, que es nuestro Padre,
celestial, pero lo tenemos en vasos de barro. A veces sentimos que no podemos más. A veces sentimos que no tenemos más fuerza. Pero Dios permite que estemos así para que nos acerquemos a Él. Santiago 1, versículo 7 al 8 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios va a permitir muchas cosas, pero para atraernos a su presencia. Por eso está la parábola del hijo pródigo, que cuando estaba necesitado se acercó al Padre y el Padre lo recibió con los brazos abiertos. Pero también Pablo está haciendo mención para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay un poder que nos ha dado Dios, que es espíritu de poder, claro que sí. Pero no podemos abusar de ese poder que nos da Dios para vanagloriarnos nosotros mismos. Tenemos que poner en primer lugar siempre a nuestro Señor y Salvador, a su palabra, a su excelencia, a su escritura. Y después todo lo demás va a llegar por añadidura, hermano. Va a llegar porque así está escrito. Va a llegar por añadidura. Yo te pido, Padre Celestial, en esta hora, que le dé la fuerza a esas personas que necesitan estas fuerzas. Claro que son frágiles, pero todo lo podemos en ti, nos vas a fortalecer. Tú le das fuerza al que no tiene fuerzas, nos dice Isaías. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, sigue confortando el alma de tus hijos. Guíanos por senda de justicia por amor a tu nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, que no temamos mal alguno, porque tú estás con nosotros, Señor. Que tu vara y tu callado nos infundan aliento. Tú eres el que adereza mesa en presencia de cualquier tipo de enemigo. Porque nos unges con tu palabra para que nuestras copas queden rebosantes y el bien y la misericordia nos sigan en el resto de nuestras vidas. Porque habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, y declaramos que el mal no tocará nuestras vidas. Tú enviaste el Consolador y también envía ángeles guerreros a cuidarnos para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Declaramos que caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, mas el mal no tocará nuestras vidas. Sí, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Tú nos guardas en tu mano poderosa en entrada y en salida desde ahora y para siempre, Señor. Tú eres el que en este momento está sanando por fe a esa persona que ha tenido un ataque en alguno de los órganos que tú creaste. Porque tú nos creaste y has soplado aliento de vida. Y tú eres el alfarero que tiene el poder de desarmar y de armar. Si hay algún órgano que esté destruido y cada uno lo sabe, póngase la mano en ese lugar y en el nombre de Yeshua, el poder del Espíritu Santo que le es dado para con Dios, porque dice la palabra muy claro, que el poder sea de Dios y no de nosotros. Pero el poder para sanar, Dios tiene ese poder para sanarte, hermana, hermano. Sí, Señor, por tus llagas, sanos, sana, Espíritu Santo. Sigue sanando, Señor, haz esos órganos nuevos, Señor. Toca, Espíritu Santo de Dios. Derrámate con poder, Señor. Ese poder que viene de ti, sobrenatural. Sí, Señor. Gracias, Señor, por sanar. Gracias, Padre. Ministra, Espíritu Santo de Dios. Ministra también las finanzas de esas personas que están pasando necesidades. Hazle llegar esa bendición, Señor. Fuentes de trabajo. Sí, Padre. Y que puedan acercarse a tu presencia para que reciban todos los beneficios como hijo de Dios. Dios quiere bendecirlos, queridos hermanos, para que sean sal en la tierra que pisan, para que sean luz en este mundo. Nosotros somos esa sal acá en la radio. Nosotros somos esa luz, queridos hermanos. Le voy a pedir a mi esposa que cantemos una canción a nuestro Señor mientras se está ministrando. El Espíritu Santo está ministrando a todos ustedes, Señor. A todos, sí, Señor. Sí, Padre Celestial. Sigue ministrando, sigue trabajando. Claro que a veces tenemos dolor,
pero no se olviden, en sus manos Él nos sana. Sánanos, Señor. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en ese tiempo puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer atrás más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en ese tiempo puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer atrás más tiempo del que podamos soportar. Claro que somos vasos de barro, claro que somos frágiles, pero Dios ha querido que seamos así, queridos hermanos, justamente para que Él pueda trabajar en nosotros. Él quiere trabajar en nosotros y nosotros tenemos que concentrarnos y tenemos que dejar que Él se manifieste en nuestra vida. Nosotros queremos declarar bendiciones, queremos declarar que algo grande viene a tu vida. Algo grande viene para ti. Lo vamos a declarar todo juntos, lo vamos a cantar. Sí, Señor. Sí, Señor. Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote. Vení a cantar conmigo, amor. A ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha
te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Observa este tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote, desafía a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. El Señor te va a hacer crecer, querido hermano. El Señor te va a hacer crecer y te pondrá en ese lugar. Tienes que creer, tienes que tener fe, tienes que declarar esta bendición. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Algo grande vendrá. Gracias, Si Señor. alguien lo cree, dice amén. Gracias, Señor, gracias.